Hay personas que no estaban antes, me han estado preguntando que qué es esto de las psicocápsulas, qué es Cultura Mundis, qué estamos haciendo acá. La idea de las psicocápsulas nacen de ustedes, así de sencillo. Para quienes me preguntaron qué es Cultura Mundis, poquito antes de la pandemia, un grupo de personas, la mayoría mayores de 50 años, entre 50 y 80 años, se reunió en un deseo de aprender, de dejarse llevar por el deseo de conocer. Si vamos a los grandes pensadores de la teoría de la personalidad o a algunos de los grandes filósofos, lo voy a decir con una anécdota. Cuando yo entré en la universidad, allá en el Paleolítico, tenía un profesor que nunca lo olvidaré, el doctor Miret Monceau. Y Miret Monceau, que daba Jung, era junguiano, él daba psicología diferencial, algo que mis alumnos no tienen ni idea qué es, porque en aquella época uno estudiaba no por trimestre, sino por año. Miret nos habló de Jung, y yo con toda la pedantería que puede dar los años de la adolescencia, le dije que ya yo me estaba leyendo todo Jung y que yo era junguiano. Segundo año de la universidad. Pobrecito. Y el profesor Miret Monceau me dijo, usted puede leer todo el Jung que quiera, pero no va a entender nada. Si usted quiere realmente entender la obra de Carl Gustav Jung, tendrá que hacerlo después de que cumpla 60 años. En ese momento, con las hormonas a millón y con 17 años, odié al doctor Miret Monceau. ¿Cómo me iba a decir que yo, la Universidad Católica, ¿verdad?, con las grandes discusiones que se armaban, con algo que no sé si para usted es un referente, pero el Gran Café de Sabana Grande, que era el sitio de las discusiones intelectuales de esta ciudad, las interminables discusiones intelectuales, me iba a decir que yo no entendía Jung y que tenía que esperar prácticamente más de 40 años para poder entenderlo. ¿Cómo tenía razón mi profesor Miret Monceau? ¿Por qué? Porque es un tema de psicología evolutiva. No es que en una época seamos más inteligentes que en otra o no, sino que cada etapa de la vida tiene sus crisis, tiene sus intereses, tiene aquello que para aquel momento de la vida necesitamos comprender, metabolizar. Y hay cosas que mientras no pasemos de unas experiencias en otras, sin decir que unas son más importantes que otras, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque nuestro foco no está ahí. O nuestros complejos, como diría Jung, un complejo no es otra cosa que una activación de cosas que nos tocan profundamente en nuestra psique, en nuestra alma, se despiertan en las distintas etapas de la vida. Por eso, cuando me di cuenta que estaba trabajando en educación continua, donde yo como profesor estaba aprendiendo y mis alumnos, bueno, me di cuenta que estaba sucediendo algo realmente hermoso. Los cursos los estaba conformando gente mayor de 50 años y en un momento determinado, especialmente en pleno periodo de la pandemia, no quiero contarles lo que yo tenía que preparar cada clase porque ya era a nivel de doctorado, las preguntas y la investigación que se estaba haciendo. De este proyecto que empezó en Cultura Mundis, desde ese de interés por saber de filosofía, de psicología, de ingeniería, de historia, de religión. El curso de religiones comparadas, no les quiero contar la cantidad de gente que tuvo. Hay cursos que desde ese entonces hasta hoy se mantienen 4 años seguidos, 5 años seguidos, con el doctor León Febres Cordero,
con Ariel Segal, con Oscar Sánchez, que está desde hace unos años con nosotros, un par de años, donde han participado profesores de aquí de la universidad, profesores de España, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Perú, y que ha empezado a incorporar gente ya en sus 40, en sus 30, con preguntas ya de mis amados alumnos aquí de la universidad. Cuando se terminan los trimestres, sea en las optativas que me ha tocado dar, que incluye a gente de toda la comunidad unimetana, me pasa que me dicen, profe, ¿cómo hago para saber más de eso? Me quedé chucuto. Bueno, chucuto lo digo yo. ¿Cómo se dice chucuto en generación Z? ¿Ah? Quedó tieso, o sea, modo tieso. Ajá. Y cuando personas de otros países o de cultura mundis, cuando ven que lo que estamos haciendo en la universidad, dicen, yo quiero. Es por eso que en conversaciones aquí con nuestra querida universidad, desde el Decanato de Ciencias, con la Escuela de Psicología, se planteó una alianza para poder ofrecer lo que llamamos psicocápsulas. ¿Y qué son las psicocápsulas? Estamos tomando elementos que ustedes mismos nos han dicho, por ejemplo, la interpretación de los sueños, dedicado, ya saben. Por ejemplo, cómics, a partir de una materia que se llama Psicología de todos los tiempos, Psicoanálisis y Arte, como se llama ahora, que se vuelve a abrir en septiembre, donde estuvimos trabajando, por ejemplo, el graffiti, la significación psicosocial del graffiti. O con los mejores alumnos de psicología que he tenido, que son los estudiantes de ingeniería, porque ellos me han llevado, les confieso que la primera clase que tuve con los estudiantes de ingeniería, en psicoanálisis y arte, yo dije, ¿y ahora a estos chicos cómo se les explica Freud? Y yo, que fui el peor alumno que jamás ha pasado por el planeta Tierra, en física, en tercer año, me di cuenta que estaba volviendo a mis libros de física y de química del bachillerato para poder explicarles a ellos la primera tópica freudiana o las 3 teorías de la angustia. Y resulta que es una maravilla poder entenderlo desde allí. Por eso nace una cápsula que se va a llamar psicoingeniería, que es poner en diálogo a la psicología con la ingeniería, que vamos a estar claros, es una carrera humanista más, lo que pasa es que ellos no lo saben. ¿Ok? Porque ¿para quién construyen ellos? No es para la humanidad, para hacer un mundo mejor, y eso no es humanismo. Bien, entonces, ¿en qué consiste una psicocápsula? Gaby, ayúdame. Una psicocápsula van a ser 8 horas cada una, ya sea en modalidad presencial o en modalidad virtual, donde en esas 8 horas se va a profundizar en un tema. Lo más que se pueda hacer profundizar en ese tema. 4 psicocápsulas es lo mismo que una materia optativa. Equivale a 3 créditos unimetanos, 3 créditos en la universidad. ¿Quiénes van a participar? Quien quiera. De la carrera que quiera, el que quiera saber, el que tenga amor por el saber. Como me dicen siempre, que son los que más me divierten. ¿Por qué estás tú aquí? Bueno, es que tenía que llenar un vacío. O sea, no sabía qué materia escribir y con esto llené un vacío. Y luego son los más fiebrudos que se meten en la materia, cosa que para mí es un valor agregado. Puede personas que no sean de la universidad, pueden personas que sean de cualquier carrera de la universidad
van a obtener su certificado de haber llenado esas horas académicas. Vamos a empezar, como les dije, ahorita en julio, con Óscar Sánchez Benavides. Ya lo conocieron los que no estuvieron. Óscar Sánchez, uno de los mejores docentes con el que he podido compartir, antropólogo, la vena de la investigación social es algo apasionante, casi que a la altura de la profesora Beatriz Rodríguez, casi. A Beatriz Rodríguez no la supera nadie, ¿verdad, Beatriz? Yo sé que tú no escuchaste nada y Oscar tampoco me está escuchando, así que puede ser esa barbaridad. Ajá. Después voy a dar la interpretación de los sueños, profundizando no solamente en Freud y en el intrincadísimo capítulo que no sé si es de psicología, de psicoanálisis o de ingeniería de sistemas, como es el capítulo 7, de la interpretación de los sueños. Vamos a contraponerlo con la teoría arquetipal y la psicología profunda de Jung. Y por supuesto mi tía Melanie tiene que estar ahí presente, Melanie Klein, para quienes no la conozcan. Y luego vamos a continuar en septiembre con, aquí hay una equivocación mía, psicoingeniería, que va con Antonio Cipollone, ingeniero de sistemas con máster en administración de empresas, y vamos a sentarnos a conversar. ¿Qué tiene que decirnos un ingeniero? ¿Cómo discutiría con Freud? ¿Cómo discutiría con Lacan, con Jung o con Melanie Klein? Y puede resultar algo muy divertido o muy loco, depende de nosotros, ¿verdad? Y la otra va a ser el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque cada vez, desde los estudios en que se descubrió el tema del síndrome del impostor en mujeres, creyendo que eran las mujeres quienes más sufrían por estereotipos, de la sensación de que lo que hacían no era suficiente o que no iba a rendir los resultados debidos, se ha extendido a los hombres y nos estamos dando cuenta que el síndrome del impostor, o como prefiero llamarlo yo, el complejo del impostor, pertenece a la condición humana del habitante de la hipermodernidad. Porque en estos tiempos donde estamos, y lo voy a decir con todas sus letras, no me importa los fanáticos de la inteligencia artificial, donde estamos amenazados por el chat GPT o por la inteligencia artificial para dejar que una máquina piense por nosotros o nos haga la vida más fácil, eso apunte a sentir que cada vez podemos pensar menos y podemos valernos menos por nosotros mismos. Entonces, ahí una de las causas de investigación de por qué el complejo del impostor cada vez está cobrando más víctimas, hay más saboteo en los estudios, hay más saboteo en el desarrollo, en el trabajo, en el desarrollo laboral, y esto con las consecuentes relaciones abusivas donde nos vinculamos con otro que nos recuerda que no servimos para nada. Porque el goce hay que reforzarlo, ¿verdad? Hasta que se encuentre un profesor que les diga que dejen de decir esas cosas. Entonces, ¿cómo inscribirse en esta materia? Nos podemos inscribir en la página de Cultura Mundis, www.culturamundis.com. Además que en el YouTube de Cultura Mundis tienen una cantidad de foros, de videos, los serieforos, el de Merlina, el del Padrino, tienen acceso limitado y gratis ahí en el canal de YouTube. Y bueno, pueden navegar ahí en la página de Cultura Mundis y muy pronto va a haber una biblioteca con artículos que pueden consultar, etc. Pero las inscripciones para las psicocápsulas Unimed Cultura Mundis van a ser a través de la página culturamundis.com. Bien, estamos aquí convocados entonces por esto de la interpretación de los sueños. Me encanta que esté full el auditorio polar,
lo cual quiere decir que no sé qué quiere decir. Porque están acá. Yo quiero que me digan por lo menos que 4, 5, 6 de ustedes me digan qué hacen acá. No les voy a interpretar los sueños. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué dijiste? No. ¿Por qué? Porque te vamos a responder las preguntas del examen del miércoles. Ajá. Y nos vamos a hacer repaso. A ver, ¿quiénes están aquí en ingeniería? Por favor, levanten la mano. Eso, esa es mi barra. Ajá. Administración, ¿quiénes están? No puede ser. Me traicionaron. A ver, a ver, estudios liberales, imposible que falten, por supuesto. Ahí están, como debe ser. Psicología, yes. Educación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la educación? Bueno, idiomas, perfecto, hablo español y no quedo en ridículo. Ok, está bien. ¿Qué hacen acá? A ver, ¿qué inquietudes los trajeron acá? ¿Por qué están acá? ¿Alguna pregunta? Ayúdenme a orientarme. Sí, dime, por favor. No te oigo nada, mi niña. Más alto. Ajá, a ver. Ven, si quieres, ven acá, ayúdame. ¿Te vas a cantar? No quiero. A ver, dime. Ups, ya va, no llego hasta allá. Bueno, realmente lo que me trajo aquí el día de hoy fue porque usualmente siempre se dice que todos los días soñamos, pero que no lo recordamos. O sea, quería saber más o menos, aprender un poco sobre eso, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo que no lo recordamos, o porque a veces sí, o qué sueños nos marcan más a nosotros que lo llegamos a recordar por más tiempo que por menos tiempo. Ajá, ¿qué le pasa a este cuerpo que no quiere recordar? Ajá. A ver, ¿quién más? ¿Quién tiene otra pregunta? Muy buena. Te doy una noticia. Mínimo 7 sueños tienes al día. Ups, 7. Ups. A ver, y a veces lo que hacemos lo encadenamos y decimos, anoche soñé, y lo que recordamos es el último. Ajá. Y creemos que duró toda la noche. No, mentira, fueron segundos. Ajá. ¿Quién más tiene otra pregunta? Ajá, por favor. Bueno, yo no soy alumna, pero No importa, esto es para todo el mundo. realmente amo todo esto de los sueños. Quiero saber qué me está diciendo el subconsciente. Quiero saber si de verdad los símbolos que dicen por ahí que significan los sueños es verdad. Quiero saber de esto, me encanta este tema. Si fuera mi alumna estaría raspada en este momento. A ver, ¿por qué le raspamos? Dijo la palabra prohibida. No, dijo subconsciente. No, eso no existe. Mentira, sí existe, pero luego te lo voy a contar quién. Freud jamás usó subconsciente e inconsciente, son dos cosas distintas. Ya vamos a hablar de eso. Ajá, pero no importa. Las psicocápsulas son para gente de la universidad, me encanta que estés acá, para gente que no sea de la universidad, y están viniendo ¿a dónde? A la academia. Esa es una universidad metropolitana, con las puertas abiertas para todos. A ver, ¿qué otra pregunta hay? El subconsciente, ¿qué le pasa a este cuerpo que no recuerda lo que hizo anoche? ¿Qué más? Bueno, me pueden interrumpir cuando quieran. Ajá, dígame. Claro. Dale. O sea, a ver, Ajá. hubo uno de los tantos discípulos de Freud que cuando se separó de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, él lo interpeló una vez y le dijo, doctor Freud, yo no analizo ni pico los sueños de los pacientes, sino otra cosa y muy con Freud. Ajá. Pero mi duda es porque este psicólogo, médico, habla de que Freud aplicaba, por así decirlo. El análisis de Freud significa como que explicar los sueños en pedacitos. El sujeto que estás diciendo era nada más y nada menos que Carl Gustav Jung. Y es uno de los motivos por los cuales rompió con Freud. Levi Moreno. ¿Quién? Levi Moreno. Levi Moreno, bueno, se habrá copiado de Jung. Okay. Se en una cervecería y dijeron, vamos a fregar al viejo. ¿Ok? Pero Levi Moreno tiene sentido y me estás dando una puerta.
¿qué son los sueños? ¿Y cuál es la función de soñar? Los sueños, y es lo primero que nos va a decir Freud, que además no fue el primero en hablar de los sueños. La interpretación de los sueños son 2 tomos, y el primer tomo es la historia de los sueños. Porque si vamos a la Biblia, tenemos el tema de los sueños proféticos. Desde el mismo sueño extraordinario del sueño de Jacob, que se acuesta y sueña con una escalera que asciende hasta el cielo, de donde los ángeles suben y bajan. El sueño de José, que tenía sueños proféticos. Y de ahí en adelante, y eso para hablar de la Biblia judeocristiana. Porque nosotros hablamos de la Biblia y se nos olvida que eso es nada más en un pequeño rincón de este planeta. Pero tendríamos que ver todas las culturas. Ayer estábamos analizando el jardín de las delicias del Bosco y estábamos viendo que ahí está el árbol de la vida y está también el árbol de la sabiduría. Y entonces decimos el árbol de la vida o el árbol con la manzana y todo esto. Y eso está presente por lo menos en 8 culturas. Desde los vikingos hasta el Antiguo Testamento, pasando por la India y yendo hasta los celtas. La función del sueño es permitirle al ser humano descansar. Es un momento donde podemos relajarnos, porque nuestro cuerpo cede el control, pero la actividad cerebral continúa, gracias a Dios. Y la pregunta es, ¿qué ocurre? Freud va a decir en un primer momento que el sueño es un espacio para la realización de los deseos. Y soñamos con todo aquello que quisiéramos que pasara. Y en ese espacio no hay censura. Hay un autor, que aquí hay algunos que están, y no lo digan porque se nos va a caer la cédula, Irving Wallace, escribió unas novelas maravillosas, La isla de las 3 sirenas, el premio Nobel. Él decía, ¿cuántos asesinatos cometemos a diario en nuestro cementerio particular? Y pregúntense ustedes cuántas veces al día no matamos a unas cuantas personas. Pero no lo admitimos. Hay una cantidad de cosas que no queremos admitir o que no podemos permitirnos que sucedan. O hay deseos que tenemos y que por elementos sociales no podemos manifestar, porque hay unos diques como el asco, la vergüenza o la conciencia moral que no permiten que los deseos salgan a la luz. Mi amiga aquí presente dirá que todo eso está en lo subconsciente. Y yo le digo, no, eso está reprimido en lo inconsciente. Lo subconsciente es un estrato por debajo de la conciencia. Lo inconsciente es otro registro, otro espacio. Es algo que no es consciente. Pierre Janet propuso lo subconsciente. Y Carl Gustav Jung, quien hace esa crítica que tú señalas, de la cual luego se va a agarrar Levi Moreno, y vamos a ver por qué, va a decir, en cuanto al método, y vamos a ver por qué, que hay un estrato que va
que puede ir a otro sitio. Porque a veces eso que se conforma en lo subconsciente termina siendo algo que no necesariamente es reprimido, sino que es algo que es puesto de lado, que son los elementos que no queremos saber de nosotros mismos. Y Jung lo va a llamar la sombra. La sombra. Y esa sombra incluso a veces actúa de forma autónoma. Acabamos de ver los cómics. ¿Recuerdan Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Bueno, ese espacio de nosotros que a veces sale y que nosotros mismos no sabemos cómo sale ni por qué sale, y como diría Jung, toma posesión de nosotros. Aunque no querramos, toma posesión de nosotros. Pero volvamos a Freud, que fue el gran sistematizador de todo esto. El gran problema que tuvo Freud es que va a llegar un momento donde él se va a preguntar, ¿y cómo se hace para construir un sueño? Y va a empezar a develar los mecanismos como se forma un sueño. Nosotros vamos a tomar elementos de nuestra cotidianidad, lo que se llaman restos diurnos, y esos restos diurnos se van a servir de material para que lo que está reprimido en lo inconsciente pueda disfrazarse con ello. Y así burlar la barrera de la censura. Porque si eso saliera a la luz, despertaríamos o no pudiéramos dormir. Y Freud dice, pero ¿cómo se da ese disfraz? ¿Cómo se da esa posibilidad para que salgan? Y vamos a encontrar que hay dos mecanismos, que es la condensación y el desplazamiento. Yo soñé que había un pelirrojo que estaba tomando agua, vestido con una camisa de tigre, que además en un barrio popular llevaba lo que se estaba diciendo aquí en la UNIMED. Dios mío, ¿qué es eso? Y solamente a través de la asociación libre me doy cuenta de mis restos diurnos. Carlos es pelirrojo, la chica que tengo aquí está tomando agua, la amiga tiene una camisa con print de animal print, ¿verdad? Y el amigo tiene una labor interesantísima con el desarrollo de la narrativa gráfica en los barrios populares, y me acaba de hablar de eso. ¿Qué hice? Condensé todo esto. Condensé y me desplacé, y esta charla fue en los barrios populares donde él está trabajando. Es decir, hay una condensación y un desplazamiento. Y todo esto me va a servir, entonces, para yo poder descansar. Y mi mente pueda seguir elaborando lo que de una u otra manera ha significado algo para mí. Pero esto tiene un problema, señor Freud, porque resulta que yo no descanso cuando duermo. Y resulta que a veces me levanto angustiado. Y resulta que hay una cuestión que se llama pesadilla. Y resulta que, déjame ir a la charla que hay aquí en la universidad, porque me olvido. Y yo no sueño. Te juro que yo no sueño nada. Todo el mundo me cuenta sus sueños y yo no recuerdo. Y Freud entonces tiene que escribir acerca del mecanismo psíquico de la desmemoria y tiene que hablarnos de los recuerdos encubridores, porque una vez me recuerdo unas cosas y que no tienen nada que ver con eso, y yo creo que significaban algo y resulta que es una forma de hablar de otras cosas y todo lo que serían las trampas de la mente.
Y no solamente eso. En el capítulo 7, Freud va a hablar del ombligo del sueño, de ese espacio al que es dificilísimo llegar, ese espacio donde no podemos terminar de interpretar el sueño, ese espacio donde hay algo que se pierde. Y si ustedes vieron una película extraordinaria, que la pueden ver, Gaby, creo que está en la página, en el YouTube, el foro que tuvimos en la película Inception, El Origen. El Origen es como que Christopher Nolan agarró la interpretación de los sueños del capítulo 7 y dijo, bueno, voy a hacer una película con esto. Dime cómo es el párrafo 1. Entonces Leonardo DiCaprio va para este sitio. El párrafo 2. Entonces el muchacho hace esto. Es insólito todo lo que está allí en El Origen. Y tan fuerte es todo esto que va a llevar a Freud a tener que resolver problemas como que no siempre un sueño es para realizar un deseo. ¿Qué pasa que se quiebran las defensas? ¿Qué pasa que las resistencias no son suficientes? Y en los sueños empezamos a elaborar lo que no nos atrevemos a hacer en la vida de vigilia. Y por eso despertamos angustiados o despertamos abrumados. Pero luego Freud se va a dar cuenta de algo. No todos los sueños son un producto de lo inconsciente. A veces dormimos y resulta ser que en un sueño resolvemos un problema del día a día. O resulta ser que en un sueño, una fórmula matemática, damos con la respuesta, o algo que se nos había olvidado, recordamos dónde está. Freud va a hablar de sueños de arriba, sueños de abajo, entonces. Hay distintos estratos. Fritz Perls, de la escuela de la Gestalt, va a hablar del perro de arriba y del perro de abajo, hablando un poco de los distintos estratos. Jung, basándose en la propuesta de Janet de lo subconsciente, va a criticar el método de Freud. Porque Freud, como dice, acuéstate en el diván y diga todo lo que pasa por su mente. Y va entonces desgranando frase por frase para poder ver cuáles son las asociaciones libres que la persona hace para poder llegar a la interpretación del sueño. ¿Qué es esto de las asociaciones libres? Hay un experimento que Carl Gustav Jung desarrolló en el Burghölzli, donde él trabajaba, en Suiza, donde él se dio cuenta que algunas palabras, uno podía tomar una palabra cualquiera, preferible una palabra neutra. A ver, dime una palabra, cualquiera. Mesa. Y si yo seguía el rastro de la palabra mesa en cualquier persona, aquí hay en este momento, ¿cuántas? 70 personas, aproximadamente. Muy bien, voy a tener 70 variaciones de la palabra mesa. Pero en cada uno, la palabra mesa, y esto lo hemos visto en clase repetidas veces, va a terminar llevando a un punto donde la persona se bloquea. Y cuando nosotros agarramos ese bloqueo y seguimos el rastro de esa palabra que está cargada particularmente con la historia de cada quien, vamos a terminar tocando, llegando a lo que Jung llamaba un complejo. ¿Qué es un complejo? Un complejo es el complejo de Edipo. Ya va, hay un millón de complejos.
Freud tomó un ejemplo que servía para poder dar cuenta de una situación particular. Para la psicocápsula del impostor, vamos a hablar del complejo de Sísifo. El hombre que fue condenado a cargar una roca hasta la cima de una montaña, y cuando llegaba a la cima de la montaña, la roca volvía para abajo y tenía que volver a cargarla interminablemente. En cada uno de nosotros, de los que estamos acá, hay heridas en nuestra historia, hay cicatrices en nuestra psique. Esas cicatrices tocan puntos en particular. Son marcas que tenemos en nuestra historia. Y cuando a través de esos significantes, de esas palabras, tocamos ese punto complejo, hay un cortocircuito en nuestra mente que nos va a direccionar. ¿A dónde? A eso que está allí marcando nuestras vidas. Y Jung va a decir, y muchas veces no requiero andar en el análisis una frase por frase, cuando a veces un mándala o a veces una historia, una imagen, me puede también ayudar a evocar esto. Y ahí es donde él va a echar mano a Platón, al arquetipo, a imágenes que desde el colectivo van a significar algo para todos nosotros, aunque cada quien le va a dar una significación particular. A mis queridos alumnos de ingeniería, para que no crean que estoy hablando de metafísica zoroastrásica comparada, es exactamente, muchachos, en el disco duro, chamo, que todos compartimos, hay un programa que filogenéticamente se transmite. Si no, cuando ustedes son chiquitos y les apagaban la luz, no se hubieran puesto a llorar. O cuando sonaba un trueno, no se asustarían. O el más ateo de todos ustedes, cuando se siente desvalido, no diría, Dios mío. Claro, hay algunos que en vez de decir, que dicen, yo no creo en Dios porque yo soy científico, le están adjudicando a la ciencia una divinidad. Eso que estamos haciendo y que son chips, programas, donde de una u otra manera todos tenemos un referente, pero que compartimos, es un arquetipo que se activa desde un inconsciente colectivo. Es un modelo desde el cual cada quien, en función de su historia, va a contar su versión particular de la vida, de su vida. Tú mencionabas a Levi Moreno. Levi Moreno lo que hizo fue tomar justamente esas subpersonalidades y llevarlas a escena. Y muchas veces la persona no sabe lo que está haciendo. Tú terminas montando acá y le pones un poco de máscaras y un poco de disfraces y eso, y dices, ¿a quién quieres que esté acá? Como yo les enseño a mis alumnos, con tu mejor cara de idiota bien administrado. ¿Verdad? Ya todos están poniendo la cara de idiota. No se los puedo decir porque es un secreto de psicología. No puedo, porque cuando hayas un psicólogo y haga eso, entonces tú vas a decir, estás poniendo la cara de idiota y tú pagas por eso, ya va. No, eso es un secreto de psicología. No puedo. Aparte que se enteran arriba en la escuela que yo les enseño eso y me botan de la universidad. Shh, secreto, no se puede decir fuera de este auditorio. Gaby, no estás grabando eso, ¿verdad? Ok. Lo vamos a mostrar la grabación y lo editamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada quien va a terminar montando su obra de teatro como quiere. ¡Ja! El rollo es cuando los personajes empiezan a actuar. Y la persona dice, Dios mío, ¿qué estoy viendo acá sobre el escenario? Estoy viendo una escena de mi vida y me toca revivirla, me toca reeditarla.
Eso tiene muchas formas de enfocarlo y esa es una de las clases que vamos a tomar en el complejo del impostor. ¿Ok? ¿Qué hacer con las máscaras? ¿Qué hacer con las máscaras en nuestras vidas? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sueños predictivos, los sueños proféticos. Ustedes me pueden decir, los sueños proféticos existen. Bueno, si somos creyentes en la Biblia, decimos por supuesto que existen. Cuando Dios hablaba directamente con los hombres, después Dios utilizó intermediarios, los profetas. Después Dios calló. Y en el silencio de Dios tuvimos que buscarlo. Pregunta ahora por qué en Instagram aparecen las semillas estelares y todo lo que está apareciendo, y las ondas Schumann y todo lo que está ocurriendo. Porque hoy en día hay planteamientos de qué es la religión y qué es la espiritualidad. Porque hay tantos planteamientos, entre más avanza la ciencia y la inteligencia artificial, está apuntando a la tecnificación del ser humano. Muchos recordamos la película esta, La Guerra de los Mundos, donde bastó una bacteria que tocara a uno de estos grandes monstruos para devolverle al ser humano su lugar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Jung nos va a decir que muchas veces en los sueños, si ponemos atención, van a haber figuras contrarias que no entendemos qué hacen allí. Yo iba por un camino y terminé yendo por otro. Se me acercó un perro y cuando el perro lo tenía cerca, empezó a maullarme. Era una mujer que de pronto me habló con la voz de mi padre. Jung nos va a enseñar a partir de los gnósticos, a partir de la alquimia, a partir del estudio de las religiones, que muchas veces los sueños funcionan a partir de los opuestos que hay en nuestra psique. ¿Cómo es eso de los opuestos? Les quiero pedir sencillamente que en algún momento piensen en sus propias contradicciones. Y recuerden la imagen del yin-yang. Blanco, negro, oscuridad, luz. Y a veces decimos, no entiendo por qué yo soñé con eso, eso no tiene nada que ver conmigo, es todo lo opuesto a mí. Y Jung diría, eso que más temes o ante lo que más te resistes, reconócelo en ti, porque si no estás condenado a repetirlo. Y la gran pregunta es, ¿cómo identificar esos opuestos y cómo integrarlos? Y ahí vuelvo al inicio de esta charla. Porque a veces, en los sueños repetitivos, no estamos haciendo otra cosa que elaborar y elaborar y elaborar y elaborar una y otra y otra y otra vez algo que no ha terminado de cuajar en nuestra psique. Cuando Jung habla de alquimia, y como mucha gente es de la ignorancia, dice, literatura fantástica. La equivalencia que hace Jung entre la alquimia y los procesos mentales es maravillosa. El alquimista lo que buscaba era la gran obra. La piedra filosofal, la sabiduría, partiendo de un principio de caos,
para llegar a un principio que es el encuentro con el todo. Es lo que Jung va a llamar el self, el sí mismo. Y muchas veces esos sueños repetitivos nos hacen llevar a lo largo de la vida una elaboración que toca esos complejos de lo que les estaba hablando. Y nos van acompañando en nuestro proceso de crecer como personas. Voy a remediar a Rogers, en nuestro proceso de convertirnos en personas. Porque hay sujetos, hay individuos, hay humanos y hay personas. En nuestro proceso de integrarnos. Y es importante ese camino a la integración, porque si no, cuando estamos frente a la muerte y esa consideración no tiene edad, la mayoría de las personas se preguntan, ¿y ahora que estoy en este punto, para qué he vivido? ¿Cuál ha sido el sentido de mi vida? De ahí esa obra magna de Viktor Frankl, En busca del sentido de la vida. Bien, esta es, de una manera muy sucinta, lo que pienso abordar en las 8 horas de las psicocápsulas, la interpretación de los sueños. Donde me quiero centrar, primero que nada, en cómo eran los mecanismos de formación del sueño en Freud, avanzar luego en este diálogo entre la filosofía, la psicología y el psicoanálisis en torno al soñar, qué son los sueños de angustia, qué es la pesadilla y cuál es la función del olvido. Voy a dejar unos minutos por el espacio que la universidad amablemente nos ha cedido al auditorio para escucharlos, y si hay alguna pregunta con respecto a lo que he planteado, ya sé que tienes una pregunta, poder responderlas, lo que ustedes quieran preguntar, y si está en mi alcance, feliz lo conversamos. Esa carita. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por favor, en alto, toma. Para que vean de dónde son los cantantes. ¿No? Sí. Podemos hacer una analogía como una computadora. Cuando la computadora tú instalas y desinstalas y vuelves a instalar, hay muchos archivos basura, ¿verdad? Y hay un concepto que es desfragmentar el disco duro. Los sueños serían como eso, como desfragmentar el disco duro de nuestra mente. Me parece hermosísimo tu equiparación. Sí, hay mucha basura. ¿Cómo no? La pregunta es ¿para qué sirve la basura? La pregunta es ¿por qué la guardamos? Y si alguien a mí me dice, no voy a hablar de eso, o eso es basura, o cuando alguien me dice, no te voy a contar ese sueño, porque es una tontería. Me recuerda al viejo, a Siggy. Y Siggy, ¿qué es lo que? Sigmund. Pana, ustedes saben. Y Sigmund, ¿qué es lo que diría en ese momento? Ese es el sueño del cual tiene que hablar. Cuando alguien descalifica algo, eso es. Porque el mismo proceso de descalificación te está diciendo, no me mires. Porque aquí hay algo. Que lo llamemos basura porque tiene el polvo del tiempo encima y porque a veces descalificamos aspectos de nosotros mismos, es correcto. Pero en tu brillante intervención has usado la palabra defragmentar. ¿Y para qué es la defragmentación? Es para ponerle orden al sistema.
ordenar los archivos. ¿Y qué hacemos con eso? Hacemos algo importantísimo. Conocernos a nosotros mismos en lo posible. Porque muchas veces cuando las palabras complejas o cuando los complejos en sí mismos son constelizados, como lo llamaría Jung, o nos tocan, son tan terribles que nosotros cuando empezamos a actuar sin saber por qué lo hicimos. ¿Hay alguien aquí, por favor? Yo quiero que alguien aquí me diga, yo tengo absolutamente control absoluto de mi conducta y nunca me ha pasado que he tenido una reacción que no quise tener. A ver, ¿quién es el superhombre o la supermujer que está acá que me puede decir eso? Gracias, la gerencia. Imposible. Imposible. Entonces necesitamos defragmentar, ordenar, para poder entonces conocer o intentar conocernos, hacer consciente lo poco que podemos hacer consciente y tratar de tener un control apuntando a un mejor vivir. ¿Te respondí? Vale. ¿Alguna pregunta? Ah, por favor. Duro, que no oigo. ¿Por qué pedí que no me hicieran esa pregunta? Por favor, no quiero. ¿No tienes otra? ¿No? ¿Me lo juras? ¿Y si te la respondo fuera? ¿Ah? ¿Esa es la venganza de quién? Ajá. Sí, la venganza de Oscar Sánchez. Oscar Sánchez te la pasó seguro. La parálisis del sueño. Ay, Beatriz, ¿cómo se nota que tú eres una mujer feliz? Que estás en la cama y te quedas tullía. Tullía y tú dices, no me puedo mover. ¿A ti nunca te ha pasado que estás soñando y que de repente, pues el sueño es maravilloso, estoy corriendo y de repente me voy a caer y me levanto, ¿verdad? Pero aquí está Beatriz, aquí vienen unos terroristas, Beatriz, los terroristas, Beatriz, los terroristas prenden la granada, la tiran, tú vas a gritar, quieres gritar, no puedes gritar, te despiertas y no puedes ni moverte. Es correcto, ¿no? Tú eres una mujer feliz, Beatriz. Sí, mi amor, claro que sí. Yo lo sé. Aparte que tú eres una mujer con guáramo. Yo sé que sí. Ah, sí, hay que tener guáramo. Ajá. Okay. Ay, a trinca. 1, 2, 3, 4. Ajá. Agarra a un cachorro humano o agarra a cualquier animalito y asústalo. ¿Qué es lo primero que hace? Especialmente un animal. Se paraliza. Es una reacción de alarma. Las reacciones de alarma, las reacciones ante el peligro, desde el estudio de la emoción pueden ser dos. O no reaccionas, es decir, te quedas paralizada, o reaccionas, actúas y luego es que te da el beriberi. No se me olvidó una vez, vino un tipo a atracarme, me quiso quitar una cadena que me había regalado mi novia en aquella época, el Día de los Enamorados, y yo con la pistola en el pecho le dije, no te la voy a dar, chico, esa es de mi novia, ¿qué me va a decir ella a mí si tú me la quitas? ¿Qué va a pensar? Y los dos discutiendo en torno a, oye, el tipo terminó diciendo, chamo, de verdad, no te lo voy a quitar. De verdad, disculpen, yo no te voy a meter ese rollo, yo sé cómo son las mujeres, pana. ¿Ok? ¿Terminamos? ¿Ok? Cuando el tipo se fue,
Yo dije, Dios mío, ¿qué hice? En ese momento estaba tocando un intercomunicador de edificio y en ese momento justamente me dicen, sí, ¿quién es? Yo, ¡Auxilio! Me están atracando y ya el atracador estaba a 8 kilómetros más allá. La otra es cuando tienes que reaccionar y no reaccionas. Te ha pasado, me imagino, ¿verdad? En el sueño sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el sueño, frente a una amenaza, la reacción es de parálisis. Aparte, recuérdate algo. Estás durmiendo y lo primero que dije, la función del sueño es asegurar el descanso. Las funciones psicomotoras están relajadas. Pero es un momento como de descoordinación entre lo psíquico y lo motor, hasta que por fin logras integrar y entonces puedes reaccionar. Eso te lo puedo decir en una academia con mi mejor cara de científico que nunca he leído a un lama tibetano. ¿Ok? También yo te puedo hablar del cuerpo astral y de los sueños astrales y cómo luego el cuerpo agarra y encaja en el cuerpo astral encaja en el cuerpo material, pero yo de eso no te voy a hablar acá. ¿Ok? Porque aquí soy un señor muy serio, muy científico. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Aparte, imaginas que Víctor Tortorici me escucha hablando a mí de... Ajá. El profesor de neuropsicología. Ajá. Yo tengo no está tan relacionado con los sueños, Alto, mi amor, alto. que no está tan relacionado con lo de los sueños, sino es en torno a la palabra esta del subconsciente, porque está tan extendido ese, o sea, porque se utiliza tanto el término subconsciente cuando realmente se está refiriendo. Porque la gente por lo general no estudia psicología. Hay muchas palabras del léxico, del psicoléxico, que se han vuelto palabras del lenguaje popular. ¿Cuántas veces no les tengo que decir yo, por favor, donde lean la palabra instinto, bórrenlo? Es una mala traducción. Depende de quién lo diga. Depende de la escuela psicológica. Si es en el psicoanálisis, no se usa la palabra instinto, se usa la palabra pulsión. En Jung sí se lee la palabra instinto, porque Jung se peleó con Freud antes de que escribiera Las pulsiones de sus destinos. Pero tiene que ver con algo que deviene como una herencia de Darwin. O sea, es un rollo de los psicólogos, no les pares, ellos son así. ¿Ok? Pero es lo como se ha popularizado. Oscar Sánchez tocó temas muy importantes. Lo que pasa es que hoy hizo un desglose de las distintas literaturas de los cómics. El amigo aquí me hablaba de la importancia de cómo los cómics están funcionando en las zonas populares y no solamente aquí en Venezuela. Tenemos la experiencia de Medellín, donde a través del lenguaje de los cómics incluso se han erradicado zonas por completo de consumo de drogas, empezando por el gran Keith Haring, que ayudó a erradicar el consumo de crack en el Bronx, en Harlem. ¿Por qué estas imágenes? ¿Por qué estas imágenes de una u otra manera tocan comportamientos tan particulares como por ejemplo la adicción y contribuyen a la salud? Y cómo muchas de estas imágenes son contadas como se cuentan los sueños. No son narrativas. No hay una narrativa particular de nuestra psique. Muchas veces esa narrativa no las convertimos en pinturas. Salvador Dalí, por ejemplo. René Magritte, por ejemplo. Louis Bourgeois, por ejemplo. Los sueños son fuente inagotable para la psicología, para el arte, para la física, para la biología, para la neurología, para las distintas ramas del saber humano. No sé si hay alguna pregunta del Zoom. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta para entonces ir cerrando, por favor? Entiendo que los sueños son una condensación de las experiencias que vivimos durante el día. Pero entonces quisiera saber si hay alguna explicación que
pero me explique, valga la redundancia, ¿por qué dura tan poquito tiempo cuando uno se duerme? No son una condensación, son una manera de ir metabolizando en función de tu historia personal lo que ocurre en tu vida. Tomas elementos de lo que ocurre en el día para poder construir la narrativa del sueño. Es diferente. Y dependiendo de los momentos de sueño REM, movimiento rápido de los ojos, o dependiendo de los espacios de cuando no hay movimiento rápido de los ojos, la actividad cerebral genera el soñar o no soñar. Y la duración del sueño va a estar en íntima relación con tu actividad cerebral. Pero en lo inconsciente no hay tiempo, no hay lógica, no hay espacio. Y tú eso que recuerdas, a veces te parece que duró toda la noche. Y hay algo que es muy importante. Cuando tú cuentas el sueño, te dice Freud, ya eso no es lo que soñaste. Porque está atravesado por el lenguaje. Yo anoche soñé tal y tal y cual y cual. Estás contando cosas que tienen que ver con sensaciones, con tu cuerpo, con estímulos, y en el momento de ponerlo en palabra lo estás representando a través de la palabra. Esa es la primera elaboración. Y cuando vas al psicoanalista y le cuentas el sueño, yo recuerdo que anoche ya es otra elaboración. A mis pacientes yo les digo, si te levantas a mitad de la noche y te recuerdas el sueño, en ese momento, ok, antes de lavarte los dientes, mándame un voice. Pero ¿cómo te vas a despertar a las 3 de la mañana? No, tranquilo, ni me voy a enterar. Me mandas el voice y yo cuando me despierto te voy a escuchar. Tengo 2 preguntas y cerramos. Ajá. Johnny tocó el tema de don Pedro Certat. Ajá. Tocó el tema de las pesadillas, ¿por qué ocurren? ¿Qué hay concluyente al respecto? Relaciones. Y Gisela Acevedo, una pregunta. Tengo sueños con mi mamá, que ya falleció, y me la encuentro enferma, y me angustio mucho, y me pongo a conversar con ella. Y luego me digo que no puede ser que ella está muerta. Gisela, con tu permiso, voy a utilizar tu intervención para responderle a Pedro. Para empezar, Pedro, imagínate usted que es nuestro decano de ciencias. ¿Qué pasa, Pedro, cuando un sistema tiene una carga de energía que no puede tolerar? Y en un sistema, apóyeme ahí los chamos de ingeniería, por favor, no me hagan quedar mal. Para que uno ponga una resistencia. A ver, díganme. ¿Para qué sirve una resistencia? Préndanme la luz porque quiero que los vean. ¿Me pueden definir qué es una resistencia? ¿Ah? Para regular la intensidad, que el ingeniero que está aquí me está soplando. Para regular la intensidad. Pero Pedro, ¿qué pasa cuando la resistencia no es suficiente y la carga se la vuela? El sistema entra en cortocircuito. O se funde el sistema. Nosotros nos despertamos. El despertar actúa como un regulador, porque es una carga que no podemos tolerar. Ahí está, Pedro. El sistema se fatiga y hay escape. Claro, se rompe. Exacto, por eso nos despertamos. Rompemos el descanso. Y a veces nos despertamos con esa señal de alarma llamada angustia. Es una carga que no podemos tolerar. Y nos despertamos incluso gritando, sudando, con todos aquellos síntomas fisiológicos propios de la angustia. Porque la angustia ocurre en un vehículo que se llama nuestro cuerpo. Entonces, Gisela, tus sueños son una forma de tramitar
tu duelo. Si hay algo difícil es enfrentar la pérdida de la madre. Hay los tres grandes dolores más difíciles de tramitar son la muerte de un hijo, la muerte de la madre y la muerte del padre. Cuando tú dices, me la encuentro enferma, es lo primero que habría que preguntarse. ¿Cómo fue el periodo tuyo en la relación con mamá mientras estaba enferma? La otra pregunta es, ¿qué te angustió de la relación con mamá? O en este caso, y esto lo vamos a ver en la tercera clase, porque muchas veces la angustia es anticipatoria. Y tú en el sueño ya sabes que mamá murió. Mamá está enferma, pero estás conversando con una mamá que sabes que va a morir. ¿Será eso el origen de la angustia allí? Y sin embargo, dijimos, y Freud lo dice muy bien, hay una realización de deseos. Me pongo a conversar con ella. ¿Quién aquí ha perdido un ser querido? ¿Qué daría por lo menos por tener un minuto para decirle algo que no le dijo en vida? Hay una obra que escribí hace muchos años que se llama Taquilla para palabras no dichas. Todos tenemos nuestra taquilla donde guardamos esas palabras que nunca escuchamos o esas palabras que nunca dijimos, cayendo en esa cosa terrible e inútil que se llama si yo hubiera. Por eso hay que saber decir lo que uno quiere decir, especialmente cuando se trata de amor. La vergüenza es una estupidez, sencillamente, en esas ocasiones. Y luego me digo que no puede ser que ella está muerta. Ahí en el sueño, tú misma estás estableciendo el criterio de realidad. En el mismo sueño, cuando tú misma te dices, está muerta, es una manera de hacer con algo que ya tú sabes, porque por algo te angustias, porque sabes que lo que viene es el encuentro con mamá ya no está. Es un sueño complejo, Gisela, es un sueño al cual yo no quiero profundizar porque sería una falta de ética mía, no te conozco y no quiero tocar elementos sensibles de alguien que no conozco y menos de una forma virtual, lo cual lo hace, sería una gran irresponsabilidad de mi parte. Pero solamente lo uso para mostrar cómo hay por lo menos 4 o 5 capas donde todo lo que hemos dicho puede perfectamente ser aplicable. Bien, yo quiero recordarles a los que llegaron tarde que estamos aquí gracias a la Facultad de Ciencias y la Escuela de Psicología de la UNIMED, que en alianza con Cultura Mundis está creando estos espacios que se llaman psicocápsulas. Las psicocápsulas, para los que llegaron tarde, van a ser espacios de 8 horas cada cápsula. 4 psicocápsulas son una materia optativa. ¿Quiénes la pueden cursar? Todos los que quieran, de nuestra comunidad unimetana y los que no son de la comunidad unimetana que quieran participar, que incluso recibirán un certificado de asistencia, cubriendo, por supuesto, las 8 horas de las 4 psicocápsulas que van a ser la interpretación de los sueños, el lenguaje del cómic, psicoingeniería y el complejo del impostor. Y a partir del lunes, las inscripciones y toda la información que quieran la van a conseguir en la plataforma www.culturamundis.com, donde está el espacio en su alianza con la Universidad Metropolitana.
quiero darles las gracias. De verdad que me da alegría ver este auditorio lleno. Gracias por haber venido y cualquier cosa, sencillamente saben dónde encontrarme aquí en la universidad o a través de la página Cultura Mundis o a través del Instagram de nosotros, @Cultura Mundis. Vale, feliz tarde.